Bueno, entonces esta es la cuarta sesión del día de hoy. Entonces, en lo que hacemos pausa aquí, los que están presentes, pues se ponen a practicarle, a darle duro, y hace rato ya nos salió toda la introducción, más o menos. No completamente bien, pero ahí va. Entonces, bueno, ahora empieza ya propiamente la historia, la descripción, la narración de qué es lo que pasa en este Nican Mopohua, de lo que va a tratar. Ya acabamos la introducción. Entonces, bueno, si ya dijimos que Guadalupe y Juan Diego no existieron en el mundo real, en este mundo físico, sino que son personajes literarios de este texto en náhuatl, el Nican Mopohua, bueno, eso ya nos quedó claro. Lo que sí existe en este mundo real es el Nican Mopohua. Me refiero a que el texto existe. Hay digamos que dos fuentes para el Nican Mopohua. Una es un manuscrito, entiéndase un texto escrito a mano, en náhuatl. Actualmente ese manuscrito se encuentra en la Biblioteca Pública de Nueva York. Allá está. Sobre este voy a regresar más adelante para explicar qué hace ahí, cómo fue a dar ahí el manuscrito del Nican Mopohua a la Biblioteca Pública de Nueva York. Es una historia, ¿no? Que tiene que ver nuestro personaje, don José Fernando Ramírez. Bueno, esa es una fuente, ¿no? La otra es la impresión que hizo en 1649 el capellán de la entonces Iglesia de Guadalupe, que se llamaba Luis Laso de la Vega. Entonces, él es el que publica el Nican Mopohua en náhuatl. Es la primera vez que se publica y con ello se da a conocer. Un año antes, ya un cura que se llamaba Miguel Sánchez escribe la historia de las apariciones, pero en castellano. Entonces son dos cosas distintas. En 1648 se publica ya sobre las apariciones con Miguel Sánchez, y un año después, 1649, se publica en náhuatl ya como tal el Nican Mopohua. Bueno, sobre la publicación de Miguel Sánchez, aparte de que habla de la historia, ya propiamente de las apariciones, que concuerda básicamente con el texto del Nican Mopohua, pero repito, eso está en castellano. Aparte de eso, Miguel Sánchez hay muchos que lo consideran, ¿cómo le dicen? Como que un barroco, ¿no? O sea, que adorna con exageración todo lo que escribe acerca de la Guadalupe y se pone a hacer un montón de similitudes o relaciones con la Biblia, exageradamente, ¿no? Entonces escribe cada oración, cada párrafo y hace una cita bíblica. Entonces es como una obsesión por meter la historia de las guadalupanas en el contexto del judeocristianismo. Eso que ni qué, ¿no? Entonces lo compara con el Joreb, con el Sinaí, con el Monte Sión, al Tepeyac. A Juan Diego lo llega a comparar con Moisés, creo que con Abraham, con Josué. Entonces hace un montón de comparaciones, relaciones, símbolos, todos bíblicos, pero insisto, es para eso, ¿no? Para meter al Nican Mopohua dentro de ese contexto cultural. Pero bueno, ese es el trabajo que hace Miguel Sánchez. Pero regreso a la publicación ya del Nican Mopohua como tal, que la hace Luis Laso de la Vega. Él lo que publica, me parece que se llama el Hueytla o Izoltica, así empieza en náhuatl su texto, lo publica, en realidad son varios textos, no es uno. El primero de ellos es una especie de prólogo o de introducción que se llama Noble Señora Reina del Cielo, siempre doncella, tú preciosa Madre de Dios. Esa es la introducción que da Luis Laso de la Vega. El segundo texto es el Nican Mopohua, o sea, la historia de las apariciones en náhuatl. El tercer texto es el Nican Motecpana, así se llama. Lo que es una lista de los milagros, curaciones que ha hecho la imagen, la devoción guadalupana, tanto indígenas como españoles. De eso trata el Nican Motecpana. Después viene una biografía de Juan Diego, muy en su estilo de él, que lo pinta así como que la vida de un santo. Habla así que Juan Diego se mantuvo casto y bla, bla, bla. Entonces habla un montón de Juan Diego. Después hace una descripción de la imagen, de la pintura.
Luego escribe algo que se llama el Nican Plantica y Litoloca, que significa aquí termina la historia, y ahí él insiste mucho en la necesidad de que los indios, así dice él, conozcan en su propia lengua, o sea en náhuatl, la historia de las apariciones. Entonces, sobre eso trata ese texto y da un dato o hace un comentario que a mí me parece igual interesante, porque él enarbola mucho la guadalupana, porque dice que gracias a ella, a la Guadalupe, ella ha contribuido al derrumbe del reino del demonio. Pues acuérdense que desde los primeros franciscanos, para ellos toda la religión náhuatl es cosa del diablo. Entonces dicen, hay que destruirla, ¿no? Porque es demoníaco todo eso. Y lo reafirman un siglo después este hombre, ¿no? Cuando dice, no, está chido que los indios conozcan a la Guadalupe en su lengua, porque pues la Guadalupe es buena, ¿no? Gracias a ella ya no hay religión náhuatl, se derrumbó el reino del demonio. En esos términos lo pone él, y termina su publicación con una oración en náhuatl a la Virgen de Guadalupe. Entonces es el Hueytla-Mahuizoltica lo que publica él. Repito, el segundo de los textos es el Nican Mopogua. Ahora hay estudiosos de la cultura náhuatl que se han abocado a estudiar el Nican Mopogua, y aún toda la publicación del Hueytla-Mahuizoltica. Entonces, a la conclusión a la que muchos llegan es que el Nican Mopogua es diferente a los demás textos. O sea, si uno lee los demás textos que también están en náhuatl, el estilo de los textos es completamente diferente, a tal grado que se llega a decir que pues todos los demás textos es claro que los compuso una mente española, o sea que lo escribió en náhuatl, sí, pero es alguien que piensa en castellano. A diferencia de ello, el Nican Mopogua es un texto por completo diferente. Aunque Luis Lasso de la Vega dice que él se animó a escribir esa historia para los indios, tal pareciera que él se está adjudicando la autoría, lo cual no debe de extrañarnos porque en la época no se tenía esta idea como era el derecho de autor, ¿no? Entonces él seguramente tomó el texto del Nican Mopogua, lo metió ahí en su publicación y dice, ya publiqué mi obra, ¿no? El Hueytla-Mahuizoltica con el Nican Mopogua. Pero bueno, el asunto es que cuando uno lee el Nican Mopogua en náhuatl, ahí aflora todo el mundo de metáforas nahuas, todo esto que les platicaba hace rato, los difracismos, esto tan bonito que es, que ya expliqué que son dos palabras que por separado tienen cada una su significado, pero cuando uno las yuxtapone, adquieren un sentido todavía mucho más complejo, mucho más elevado. Bueno, pues el Nican Mopogua abunda en ese tipo de expresiones, de metáforas difracísticas, expresiones difracísticas. Entonces queden claro que el Nican Mopogua es como que aparte, ¿no? El Nican Mopogua tiene su propia, como que pertenece a su propio mundo, ¿no? Que sale por completo del Hueytla-Mahuizoltica de Luis Lasso de la Vega. Entonces, pues así es como conocemos el Nican Mopogua al día de hoy. Repito, está el manuscrito en la Biblioteca de Nueva York, de eso voy a hablar más adelante, y esta impresión que hizo Luis Lasso de la Vega en 1649. Entonces, valga decir nuevamente que durante todo ese tiempo, desde la conquista hasta esos mediados ahora del siglo XVII, no se hablaba de las apariciones. No se hablaba que ni de Juan Diego, ni que la Virgen se apareció, ni que la Yate. Ya vimos que a mediados del siglo XVI la pintura no tenía nada especial, todos reconocían que fue pintada por un indio. Entonces todo este asunto del milagro, la aparición, en opinión de los estudiosos, empieza con Miguel Sánchez, cuando él da a conocer la historia de las apariciones, la adorna de citas bíblicas, y entonces así es como, pues como se ha relacionado todo esto, se ha ido relacionando. Entonces, bueno, sobre el Nican Mopogua me gustaría mencionar tres comentarios de gente que ha estudiado la lengua náhuatl, la cultura náhuatl, y que han leído el Nican Mopogua y que me parece sus palabras pues son dignas como que de escucharse, de tomarse en cuenta. Pues uno de ellos es el maestro Ángel María Garibay, que han de saber que pues él fue maestro de Miguel León Portilla, ¿no? Él escribió una obra chingoncísima, se llama La historia de la literatura náhuatl. La que yo conocí eran 2 gruesos volúmenes. Entonces él compila ahí todo lo que hay de fuentes históricas, historiográficas, de escritos en náhuatl, y hace su trabajo, ¿no?, de historia de la literatura náhuatl. Entonces así también se puede entender el Nican Mopogua como una joya dentro de esa
vasta tesoro que tenemos, que es la literatura náhuatl. Bueno, pero Ángel María Garibay, ¿qué nos dice? Acuérdense también de otro detalle, Ángel María Garibay era políglota, él conocía otras lenguas, era maestro en la UNAM, y él escribió, conoció, leía en otras lenguas. Conocía el griego antiguo, el latín, el francés creo, y pues no me acuerdo qué otro idioma, pero bueno, conocía varias lenguas, entre ellas la lengua náhuatl. Bueno, sobre el Nican Mopogua, Garibay nos dice: el Nican Mopogua es muestra de lenguaje noble y cuidado. Ningún macehual pudo hablar así. En su contextura general, no difiere de la manera usada en los cantares mexicanos o en los huehuetlatoli. A mí se me hace bien interesante su comentario porque él conoció los cantares mexicanos y también conoció los huehuetlatoli, que bueno, no sé si los conocen, pero son varios textos que son una especie así como que de discursos, consejos que daban los antiguos nahuas, así en un náhuatl muy, muy ceremonial. Entonces los hay, por ejemplo, de cuando un niño entra a la escuela, qué palabras se decían, ¿no? O cuando nacía un hijo, ¿no? Una niña, por ejemplo, ¿no? Se le decía así: mi joya preciosa, mi collar de jade, ya veniste al mundo. Así como que discursos muy, muy hermosos, ¿no? Muy reverenciales. Bueno, esos son los huehuetlatoli, hay publicaciones al respecto, aquí tenemos una. Bueno, pero entonces Garibay conocía los cantares mexicanos, de hecho tomó los cantares mexicanos como fuente para sus obras, como la historia de la literatura náhuatl, y los huehuetlatoli, la antigua palabra. Bueno, pues así se expresa él. Ahora, un detalle que él dice es que ningún macehual habla así, como habla Juan Diego, lo cual, bueno, no es de extrañarse porque Juan Diego es un personaje. Los macehuales no hablaban así, pero el que escribe el Nican Mopogua hace que Juan Diego hable de esa forma tan reverencial, tan ceremonial, ¿no? Tan educada, tan elevada. Es la intención del autor, pero bueno, Juan Diego es solo un personaje, ¿no? Entonces, bueno, interesantes sus palabras de él. Hay otro que escribe en inglés sobre cantares mexicanos y se refiere al Nican Mopogua, se llama John Viajosto. Hay varias obras de él, bueno, es de los que han estudiado el náhuatl y publicado en inglés. Él lo que nos dice es: el autor del Nican Mopogua pudo haber tomado de los cantares, refiriéndose a los cantares mexicanos, en su descripción de los ámbitos floridos donde aparece la Virgen. Entonces, como que este hombre, si se dan cuenta, ya se acerca a lo que dijimos en el curso del Cuicapeucayot, ¿no? Que no es como que coincidencia que el Nican Mopogua tiene todo ese conjunto de expresiones, metáforas que aparecen en los cantares mexicanos, ¿no? Entonces, bueno, el Nican Mopogua es un producto, ¿no?, del pensamiento náhuatl, de la literatura náhuatl. Y por último menciono a James Lockhart, que él escribió una obra que se llamó The Nahuas After the Conquest. Bueno, ¿él qué dice sobre el Nican Mopogua? Dice: el relato está en un náhuatl que pudo haber sido escrito en cualquier tiempo, desde 1550 o 1560 en adelante, con un vocabulario indígena impresionantemente rico y con expresiones características de la lengua. Entonces, en realidad no estamos diciendo nada nuevo, ¿no? Ya muchos se han dado cuenta de esto. Miguel León Portilla, acuérdense que escribe esta obra que se llama Tonantzin Guadalupe. Entonces ya varios se han dado cuenta que el Nican Mopogua pertenece al ámbito de la literatura náhuatl. Dentro de él aflora el mundo de metáforas, de difracismos, y más aún, si uno lo lee, lo entiende y lo canta en náhuatl, uno se puede dar cuenta que mucho de la cosmovisión náhuatl está o fue guardado ahí con toda intención en el Nican Mopogua. Eso lo vamos a ir viendo con más detalle más adelante. Entonces, bueno, esos son mis comentarios sobre esta parte. Por ahora vamos a cantar esta, bueno, para que escuchen cómo se oye. No voy a decir de qué trata, sino hasta la siguiente, ¿no? Hasta la quinta parte, ya verán por qué. Pero cómo se oye, entonces chéquense. Ya es la historia del Nican Mopogua, ya fuera de la introducción, ya nos empieza a decir qué está pasando, ¿no? El contexto de la historia. Y dice: Yeyumatlak shiwit, inope walok, in atl in pepet, México,
Iyeo momani milinchi mali Iyeno huian Utlamatkamani Nahuacan Intepehuacan. Y ahí todos repiten. Inahuacan Intepehuacan. ¿Sí? Bueno, pues ahora los aquí presentes van a practicar esta parte y ya regresamos con la siguiente. Por favor, ¿me ayuda? Sí, nada más. Sale. Entonces volvemos.